Bueno, un gusto y te agradecemos mucho estar disponible para esta charla. No, Vamos a tratar de colaborar para que los ciudadanos de acá, de la orilla cisplatina, No, transplatina, transplatina, porque es del otro lado. exacto, transplatina, aporten sus votos a tu candidatura. Soy un admirador de Sereni de toda la vida, más allá que soy argentino. Admiré siempre al general, a su conducta, su valentía y su militancia. Así que es un honor estar haciendo esta entrevista con vos, Mario. bueno, la verdad que el agradecido soy yo y ni que hablar. El agradecimiento y el orgullo que siento que asocies mi persona a la de Sereñi, que sin duda es un ícono para nosotros, es un referente en su ética, en su coraje político, sus valores, su mirada estratégica, que es algo que queremos impulsar mucho más desde la Intendencia de Montevideo, el mirar estratégicamente la política y la gestión. Y bueno, así que para mí es un privilegio, reitero, y te lo agradezco que que me asocies a una figura como como la de Sereñi, ¿no? Yo tuve el privilegio de tener un vínculo muy, muy cercano durante muchos años con él. Y bueno, ni que hablar que es así. Y bueno, por otro lado, les digo que ahí en la Argentina la están teniendo revoltosa últimamente, ¿no? Las Está noticias de complicado. estos días que nos vienen de allí, me imagino que deben ser de preocupación para todos los argentinos y bueno, también nosotros seguimos con mucha cercanía, con mucha atención lo que sucede en Argentina, no solo porque obviamente siempre hay cosas que nos repercuten en materia comercial, en materia política, pero sobre todo también en materia humana, ¿no? Hay tantos y tantos compatriotas nuestros que viven allá, bueno, muchos tienen la oportunidad de cruzar el charco cada tanto, o hacer turismo, o a venir a votar. Y ese es uno, además, de los puntos que a nivel parlamentario vamos a volver a poner sobre la mesa. Esperemos que con más suerte que en instancias anteriores, en cuanto a instaurar en Uruguay el voto consular. Uruguay es prácticamente uno de los únicos países en América que no tiene ningún mecanismo de voto de los compatriotas en el exterior. Y bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de ley en la legislatura anterior promoviendo el voto consular para algunas instancias, para las elecciones más importantes, digamos. Bueno, el gobierno anterior no, el actual todavía, no habilitó esa discusión. Ahora vamos a insistir con un gobierno del Frente Amplio y con otro ímpetu, la posibilidad de que no solamente puedan venir a votar aquellos que tienen los recursos como para hacerlo, sino que el derecho al voto y a la participación política de los uruguayos y uruguayas que viven en el exterior se pueda ejercer de manera más fluida. Me parece muy bien, Mario. Siempre la ampliación de derechos es importante, se esté donde se esté. Mario, vamos a presentarte a nuestra audiencia, tanto a los argentinos como a tus compatriotas. Somos todos compatriotas. Como La decía verdad que sí. Borges decía que por algo los dos países llevan los mismos colores, las banderas de nuestros países llevan los mismos colores, el mismo sol, el mismo latir, el mismo sentimiento, y tenemos tantos compatriotas comunes como Citarrosa, Víctor Hugo Morales, tantos otros, que son parte de la cultura rioplatense. Cuando cuando un argentino se destaca es argentino, cuando es un uruguayo es rioplatense. Sí, sí. En Gardel pasa lo mismo. Tacuarembó. Mario, bueno, para que nuestra audiencia, quien no conozca a Mario Vergara, Mario es contador público,
es además doctor en economía en la Universidad de Berkeley, en California, tiene un premio internacional en economía, ha sido presidente del Banco Central del Uruguay, ministro de Economía, ¿verdad? Así es. Y es senador nacional de la República Oriental del Uruguay, y hoy es el precandidato por el Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo, la ciudad más importante, por supuesto, de nuestro hermano y querido Uruguay. Respecto a eso, Mario, me imagino que habrá cantidad de situaciones que se enfrenta una metrópolis del tamaño y de las características de Montevideo, esa ciudad tan hermosa, tan afecta a nosotros, tan linda en su rambla y en sus ondulaciones, en su clima, en su gastronomía, Eso sobre todo. en su cerveza y en su cultura, especialmente en su cultura. Una cultura que creo que hay que siempre poner sobre el tapete y recordar que, como ustedes se autodefinen muchas veces como un paisito, han dado a la humanidad grandes pensadores, artistas, políticos, y bueno, la ciudad de Montevideo lógicamente se lleva muchos de esos galardones. Así Pero es. también presenta desafíos. Y de los Sin duda, desafíos sin duda. es de lo que queremos hablar. Eso. Perfecto. Contanos tu proyecto político para la ciudad de Montevideo, Mario. Bien, efectivamente, para nosotros Montevideo es hermosa. Vivimos, uno cuando mira incluso rankings o artículos en revistas internacionales, el lugar donde se lo pone a Montevideo realmente es motivo de orgullo para nosotros, ¿no? Por calidad de vida y por un montón de aspectos que tú mencionabas. Pero evidentemente, hace 35 años que el Frente Amplio gobierna Montevideo y ha sido un proceso sistemático de cambio, de mejora. El Montevideo de hoy, por supuesto, con todos los cambios que hay a todo nivel, pero en particular la ciudad y el departamento, son otra cosa, ¿no? Comparado con lo que había hace 15, 20 o 30 años. Muchas cosas se han avanzado, muchas cosas se han ido resolviendo, aunque los temas no se resuelven de una vez y para siempre, ¿verdad? Los desafíos son cambiantes, van cambiando de envergadura, van cambiando de naturaleza, y hoy por hoy nosotros nos planteamos gobernar Montevideo en los temas que competen a los gobiernos departamentales con una mirada estratégica, es decir, volver a poner un poco una lógica de tener un proyecto para Montevideo que mire a 10, 15 años para adelante, porque los temas que trata el gobierno departamental a veces son temas tan cercanos a la gente y tan inmediatos que uno tiene hasta la tentación o el riesgo de quedar siempre mirando la urgencia, ¿verdad? Pero creo que hay problemáticas en la convivencia en la ciudad, como hay en otros lados, que obligan a tener una perspectiva de mediano y de largo plazo. La Intendencia de Montevideo tiene una enorme cantidad de tareas, muchas más de las que normalmente tiene un gobierno local, por razones históricas, por acumulación, por aluvión, por el hecho, por ejemplo, que en estos 35 años, cuando gobernaban los partidos tradicionales el país y Montevideo era gobernado por el Frente Amplio, en muchas instancias, como fue en la crisis del 2002, como fue durante la pandemia y demás, nuestro diagnóstico era que el gobierno debía hacer más de lo que hacía, volcar más recursos de los que volcaba. Entonces, la intendencia históricamente fue adoptando más roles que de repente no son los que uno puede pensar para un gobierno departamental si arrancara el mundo de cero, ¿no? Y otros que vienen de larga historia que tampoco tienen una explicación conceptual, sino histórica. Entonces, la Intendencia de Montevideo
es encargada del saneamiento de la ciudad, que es la única intendencia en todo Montevideo, de los 19 departamentos, es la única que es la responsable del saneamiento, y Montevideo hoy tiene un 95% del territorio con saneamiento, porque las otras 18 intendencias no son responsables del saneamiento, sino que lo es la empresa de agua y saneamiento, que es la OCE. Montevideo es responsable de los temas ambientales asociados a ello, el tema del manejo de la limpieza y los residuos en la ciudad, temas de movilidad urbana, tránsito, transporte, y esos son como hoy los dos ejes de mayor foco, porque son las cosas que la ciudadanía montevideana te marca que es donde hay más atención, más preocupación, hay una demanda, hay una perspectiva más deficitaria, sobre todo en el tema del manejo de los residuos. Pero además Montevideo tiene policlínicas, que ahí obviamente no es algo que uno pensara que necesariamente un gobierno departamental tuviera que dedicarse a la salud, porque hay ámbitos nacionales para eso, pero bueno, históricamente Montevideo tiene una red de policlínicas que es muy bien valorada por la ciudadanía. Tiene un casino, hay un casino municipal que es el único en todo el país que no depende de la Dirección Nacional de Casinos, que es de donde debería atender, obviamente. Bueno, nosotros aspiramos a dialogar con el gobierno nacional para ver si es factible que ese casino pase a la órbita nacional, obviamente con todos los resguardos y las negociaciones necesarias. Pero además tiene todo un departamento de cultura, que bien mencionabas tú, que en Montevideo se destaca y mucho, ¿no? Y bajo la égida de la Intendencia hay teatros, ni más ni menos que el Teatro Solís, que es el más importante del Uruguay, que data de 1856, que es como nuestro Teatro Colón, ¿verdad? Sí, señor. De hecho, ahora en el Colón, quien está dirigiendo el Teatro Colón es un compatriota nuestro, Gerardo Grieco, que fue director del Teatro Solís durante muchos años. La Sala Citarrosa, bueno, hay teatros, hay otros teatros más alrededor de la ciudad. Hay museos que están en la égida departamental. Está el botánico, el vivero, pero además tenés todo un montón de servicios más asociados a lo departamental. La necrópolis, por ejemplo. Tenemos todo un área de desarrollo económico. Hay un área de políticas sociales, que ahí vuelvo un poco a lo que decía hoy. La Intendencia, históricamente, cuando entendíamos desde el Frente Amplio que el Estado Nacional no abordaba los temas sociales con la intensidad que era necesario, típico caso durante la crisis del 2002, donde la pobreza en Uruguay llegó a casi el 40%, o ahora durante la pandemia, bueno, se desplegaron y hay todo un departamento de políticas sociales de la Intendencia. Bueno, en fin, o sea, hay un montón de tareas que hay que abordar y que en general hay una percepción positiva por parte de la población, y te diría que lo más deficitario son los dos puntos que decía al principio. El tema de la recolección de residuos y el tema de la movilidad urbana, que además cada vez más se asocia a la movilidad no solo de Montevideo, sino de la zona metropolitana, porque acá cruzás un puentecito y pasaste de Montevideo a Canelones, o pasaste de Montevideo a San José. Y hay mucha gente que vive en Canelones o vive en San José y trabaja en Montevideo, y por lo tanto hay un flujo cotidiano que requiere más infraestructura de la que hoy tiene. Decía que de estos dos problemas, los desafíos son cambiantes, sobre todo en materia de residuos, porque en Montevideo se generan, y supongo que debe ser una tendencia mundial por los cambios en las pautas de consumo, pero en Montevideo se generan en los últimos 2-3 años 150.000 toneladas más de residuos por año, lo cual da la pauta de que, bueno, hay una cuestión que en perspectiva requiere una visión
mucho más integral, con más potencia. En eso vamos a estar trabajando en un plan asociado a la limpieza, a la recolección de residuos, a la disposición final de residuos. También en eso tenemos que trabajar mucho más en cambiar los hábitos de los montevideanos en el tratamiento de los residuos, ¿no? Mucho más cultura de reciclado, de compostaje, porque el primer paso para resolver el tema de los residuos es generar la menor cantidad de residuos posible y de que los residuos lleguen lo mejor clasificados posibles al procesamiento de la intendencia, de que incorporemos horarios bien claros para sacar los residuos a la vía pública, porque uno de los problemas que tenemos es disminuir el tiempo que los residuos están en la vía pública. En fin, ahí hay una tarea importante para hacer. Te diría que en términos de campaña electoral es como el tema de la basura y de los residuos es como un poco la vedette de discusión en la campaña. Y el otro tema, que es el de la movilidad, también es un tema que ha ido cambiando de dimensión y que obliga a pensar en el mediano y en el largo plazo. En los últimos años, ya hace largo rato, en Montevideo el número de automóviles crece a orden de 20.000 a 25.000 autos por año, que para la ciudad de Montevideo es realmente un número muy alto. El otro día leía que a principios de siglo solo el 16% de la gente tenía automóvil y hoy eso ronda el 50%. Obviamente todo ese impulso que se da para la movilidad individual y a veces en detrimento un poco del desarrollo de la movilidad colectiva, del transporte colectivo, bueno, empieza a generar dificultades en la movilidad en general, empieza a haber trancazos que antes no había, empieza a verse dificultades en ese terreno. Por lo tanto, con esta mirada tenemos que pensar cambios, proyectos un poco más drásticos en temas de movilidad, ya sea por la vía de nuevas infraestructuras, pensando en la movilidad metropolitana, ya sea cambiando algunas reglas de juego en la movilidad, que agilicen el tránsito, que mejoren el transporte público. Yo te diría que justamente los problemas de la movilidad la vive sobre todo el transporte público, porque el transporte público en Montevideo te diría que no tiene problemas de que sean ómnibus viejos, no lo son. La antigüedad promedio, digamos, de los ómnibus en Montevideo es 7, 8 años, o sea, no. Ya hay una flota donde la cuarta parte es eléctrica, 2 de cada 3 ómnibus tienen aire acondicionado, sí, aire acondicionado, más la mitad tienen acceso a internet. O sea, en términos de antigüedad o en términos de limpieza de los ómnibus o de servicio de los ómnibus, yo diría que eso está bastante bien encaminado. El problema son los tiempos de viaje. Y eso depende obviamente, de las características de la movilidad urbana que tenemos que abordar, tomando algunas medidas, sí, en el corto plazo. Hace relativamente pocos años que en Montevideo tenemos líneas de solo bus, ¿verdad? Que algo han agilizado. Tenemos que ahí poner más foco en la fiscalización, porque el respeto a la línea de solo bus es bastante relativo. Pero aparte de eso, hay que revisar reglas de juego, hay que generar infraestructuras, y para eso es que tenemos pensamos un proyecto a mediano y largo plazo. Estos son los dos temas principales, y por lo tanto, y por lo demás, te diría continuar una gestión que en general es bien valorada por la población. No en vano estamos planteándonos la reelección del Frente Amplio en Montevideo por 8ª vez consecutiva. Y después lo otro son la forma y los contenidos, pero también las formas en que el Frente gobierna. A diferencia de otras intendencias que están en manos sobre todo del Partido Nacional, nosotros gobernamos
sin actos de corrupción, básicamente, con principios éticos bien definidos. Es un gobierno departamental junto con el de Canelones, que también hace 20 años que está al Frente Amplio, en donde la gente ingresa a trabajar por concurso y por sorteo y no a dedo con lógicas de clientelismo político partidario, como pasa en muchas otras intendencias del país, en donde no se dan procesos como se han dado en otras intendencias de inventar horas extras para repartirse la plata, de comprar combustible en la estación de servicio del intendente y cosas por el estilo. Yo creo que en ese sentido hay una valoración de la gente de cómo el Frente Amplio lleva adelante esas cosas, resolviendo un poco mejor, un poco peor los temas, pero con esos principios que lamentablemente en otras intendencias queda claro que no es así. Y no lo digo como rumor, ¿verdad? Son cosas que se han procesado a nivel judicial, ha habido intendentes procesados por la justicia, ha habido jerarcas departamentales procesados por la justicia. Mario, para realizar esta nota, como cualquier otra de las que hacemos, indagamos, investigamos, y nos llamó mucho la atención positivamente el hecho de tu foco, o el foco del Frente Amplio que encarna tu candidatura, en relación al tema del tratamiento ambiental, precisamente, el tema que, curiosamente o no, tomaste como primer punto de tu desarrollo y de esta charla. En lo puntual, nosotros desde el Espacio Cultural Azucena trabajamos mucho el tema ambiental, estamos, digamos, muy integrados con una asociación civil que se llama Cuidado de la Casa Común, un instituto que trabaja en temas ambientales. Trabajamos con un gremio de recicladores recientemente constituido, donde se trata de dar un marco social y de contención solidario al tema del reciclado. Y por supuesto, esto también tiene dentro de, no somos una organización confesional, somos una organización abierta, democrática y plural, pero tenemos compañeros que trabajan muy cercanos al Papa Francisco y hemos hablado en esos sectores en relación al proyecto de Montevideo porque va, afortunadamente, según nuestro criterio, un poco a contramano de esta nueva ola de la derecha mundial que viene como a extirpar la agenda verde, ¿no? Siendo que gran parte del trabajo doctrinario del Papa Francisco fue precisamente instalar con fuerza los temas ambientales. Y los temas ambientales nos afectan a todos, o sea, Claro. una ciudad sucia afecta a todos, nos iguala a todos y nos iguala hacia el futuro. De manera que creemos que hay un trabajo muy interesante que ya ampliaremos con tu generosidad en otros reportajes. También esto nos lleva al punto de civilizatorio, si se quiere, que estamos viviendo, de dos puntos en los cuales has participado. Uno puntualmente te ha tenido como protagonista, que es la reforma previsional, el intento de reforma previsional, en una sociedad mundial donde cada vez vivimos más años y donde esa edad que se extiende genera impactos económicos. Y por otro lado, el tema de la inteligencia artificial, que es un tema de incipiente y, digamos, candente actualidad dentro de los aspectos políticos y que pocos, por ahora, dirigentes políticos han tomado, quizá con la seriedad y con la proyección que merece ese semejante cambio civilizatorio que se viene, ¿no? Son tus posiciones respecto a los dos temas. Bien, perfecto. Primero, el punto previo, sí, el tema ambiental para nosotros es cada vez más importante. A veces la gente, por cómo se dan ciertas discusiones, la gente a veces puede sentir que toda una agenda ambiental y demás es como una cosa modernosa, ¿no? Como que uno ya tiene resueltas ciertas cosas, entonces después se dedica.
Y eso es realmente equivocado, ¿no? Porque desde la cosa más básica de cómo manejamos la basura cotidiana, o el hecho de que por razones históricas haya territorios en Montevideo donde haya niveles de plombemia altos en donde se crían los gurises, ¿verdad? O sea, esas cosas son muy directas al bienestar. O sea, no estamos hablando de que una agenda ambiental sea una modernidad de temas casi que armados artificialmente, de ninguna manera. La vida cotidiana de la gente, y ahí hay un poco que vos hablabas del tema democrático, ¿no? Normalmente quienes más sufren los problemas del deterioro ambiental son los sectores más vulnerables de la sociedad. Así que definitivamente eso está en la agenda del Frente Amplio a nivel nacional, está en la agenda del Frente Amplio a nivel departamental. En el tema de seguridad social hay un problema que es global, no hay país que tenga, entre comillas, resuelto ese tema, porque el hecho de que el ser humano viva cada vez más, yo cada vez más voy a cumpleaños de 90, por ejemplo, padres de amigos y cosas por el estilo, que es una cuestión creo que bastante visible que hay. Y obviamente eso desafía la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social. Los cambios muy gruesos que se están dando en las relaciones laborales, en el mundo del trabajo, donde ya la relación histórica patrón-obrero o empleador-trabajador se va diluyendo. Entonces la capacidad de los estados de financiar desde ese lugar la seguridad social cada vez es menor. Hay que empezar a pensar formas alternativas. Uno llega a edades mayores normalmente, no todo el mundo, ¿verdad? Porque el que tuvo que trabajar en la construcción o en la pesca toda su vida, capaz que no llega a los 60, 60 y pico de años en el mejor estado, digamos, pero mucha gente sí. O sea, hay desafíos que tienen que ver con lo demográfico, que tienen que ver con la evolución de la calidad de vida, y bueno, que obviamente las sociedades tienen que atender. Uruguay es un país que tiene una preferencia por la equidad que quizás lo distingue en América Latina. Es un país que tiene instalado una lógica de gobierno, no diría gobierno de bienestar al estilo europeo y demás, pero desde hace un siglo, más de un siglo, con los gobiernos de Valle y Ordóñez, obviamente el Estado tiene un rol importante en garantizar derechos y en garantizar ciertas situaciones. Entonces, los desafíos para la seguridad social en Uruguay, compartido con otros países en el mundo, pero también por nuestra vocación y nuestra preferencia hacia la equidad, son muy grandes. En el gobierno anterior, en este gobierno que está saliente, digamos, se aprobó una ley de reforma que nosotros discrepamos, y el Frente Amplio tiene planteado hacer rápidamente una reformulación, o sea, una nueva reforma, de hecho, que sea más justa de la que se aprobó en el gobierno anterior, en donde todo el costo y la carga de la reforma recaía sobre los hombros exclusivamente de los trabajadores y las trabajadoras. En el medio sí hubo un planteo de hacer una reforma constitucional donde se proponía poner algunos parámetros de la seguridad social en la Constitución. En general en el Frente no discrepábamos en cuanto a la necesidad de reformular esos parámetros, sí discrepábamos en que son cosas que como van a ser cambiantes, ponerlo en la Constitución le genera un grado de rigidez que no era conveniente, y bueno, y se dieron otras discusiones alrededor de eso. Entonces, el Frente Amplio tuvo posturas divididas con respecto a ese plebiscito. El plebiscito no prosperó, pero el compromiso del Frente, ahora que asume el gobierno, es hacer lo que dijo que iba a hacer, que es ir a un diálogo nacional lo más amplio posible en el terreno político y social para hacer una reforma que tome esos puntos que estaban planteados, que incorpore lo que te decía hace un rato de los cambios muy gruesos que se están dando en el mundo del trabajo, y bueno, y se genere una nueva reforma del sistema de seguridad social que sea más justa, que todos los que puedan contribuir a un mejor sistema lo hagan, que no haya privilegiados que no lo hagan, etcétera, etcétera.
Y eso es lo que yo sin duda apoyo, ¿verdad? Y estoy seguro que a lo largo de este primer año de gobierno seguramente se va a dar este diálogo nacional camino a la nueva reforma. El tema de inteligencia artificial también es un desafío global, en donde uno no sabe muy bien dónde está el límite, si es que lo hay. Y está claro que eso altera todo. Altera las formas de producción y por lo tanto altera las demandas de las características laborales, altera el comercio, altera los servicios, altera los vínculos humanos, los vínculos políticos. Hay que ver, obviamente, el lado positivo del desarrollo tecnológico, pero también con las alertas que no distorsionen, digamos. O sea, la inteligencia artificial es, en todo caso, una cosa de herramienta. El para qué se lo usa. En las campañas políticas, la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico es muy útil para un montón de aspectos de una campaña política, pero también habilita aspectos muy negativos, ¿no? De promover, de utilizar la inteligencia artificial para promover mentiras o agresión o noticias mentirosas, en fin, ¿no? O sea que eso obliga a estar alerta en la vida cotidiana con esto. Y hay un punto claro que es que si bien por un lado el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial son herramientas de desarrollo, son herramientas de crecimiento, son herramientas de bienestar, también tienen, a mi entender, el punto de la desigualdad. O sea, entiendo que en un mundo donde lo tecnológico y la inteligencia artificial comiencen a predominar más, a mucha gente que está inserta en ese mundo, bueno, tiene enormes posibilidades, seguramente le vaya muy bien. Pero quienes no lo están, quienes están más excluidos de ese mundo, bueno, los riesgos de perder trabajos y no tener alternativas, los riesgos de perder oportunidades están sobre la mesa. O sea que si bien el desarrollo tecnológico implica la posibilidad de más bienestar, también trae el punto de la mayor inequidad, de presiones a la inequidad, presiones a la desigualdad, y eso le hace muy mal a las sociedades. Por eso es que entiendo que sin ir en contra de un proceso que obviamente por más que uno quiera no va a poder, acá no podés hacer como el ludismo además fracasó, ¿no? Pero en otras épocas el ludismo era cuando los trabajadores rompían las máquinas en los tiempos de la revolución. Acá no tenés máquinas para romper porque está todo en la nube, ¿no? O sea, aunque quieras, ¿no? Pero además, digo, no hay vocación de ir en contra del desarrollo tecnológico, no tiene sentido, pero sí los estados tienen que estar alertas a compensar estas tendencias a la inequidad, a la desigualdad, al excluir gente que después es malo para la sociedad, ¿verdad? Nosotros vemos un mundo donde hay cada vez más violencia, cada vez más hay discursos, como tú insinuabas, de odio, de discriminación, de cada vez hay más gente excluida de procesos positivos en el mundo laboral, cada vez hay más exclusión social y eso se traduce también en más problemas de convivencia, en más narcotráfico, en más delito, en más violencia. Por lo tanto, el Estado tiene que estar alerta ojo, esto no es solo por la inteligencia artificial, pero el desarrollo tecnológico tiene un impulso a la desigualdad que por un lado da herramientas para inclusión social, pero por otro lado tiene implícito también una tendencia de inequidad que creo que los estados tienen que entender, estar alertas y tratar de compensar para sostener niveles de integración social que son saludables, ¿verdad? Nos ahorraste la pregunta que íbamos a hacerte respecto al tema inseguridad. Vemos claramente que tu enfoque
es coincidente con lo que proponemos desde nuestros espacios, que tiene que ver con un trabajo de inclusión social como medicina preventiva de aquello que pasa cuando las sociedades se convierten en desiguales y crece la violencia, y crecen las adicciones y las salidas, digamos, no tradicionales, por decir así. Es decir, antes teníamos la posibilidad quizá de una migración, de ir a trabajar a otro país. Hoy eso está limitado. Todos los estados, sobre todo cuando giran a la derecha, empiezan a cerrar sus fronteras. Hasta algunos líderes de izquierda, progresistas, están empezando a comprar ese discurso, lo cual lo veo peligroso en principio. De manera que trabajar sobre la equidad me parece que es la vía. Solamente tenemos que insistir. Es que cuando la convivencia empieza a herirse, los discursos de pura represión pueden empezar a ser tentadores para las sociedades, no solo para los líderes, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que poner el foco de que en la raíz de los problemas no es que la gente nazca criminal, ni mucho menos, ¿verdad? Es el entorno en el que nacen, en el que viven en sus primeros años, en cómo se relacionan con la sociedad. Y claramente ahí tenemos un proceso preocupante, ¿no?, de exclusión social, que creo que lo estamos viviendo todos los países. Uruguay, que se precia de ser quizás el país en América Latina con mayores niveles de integración social, también lo está viviendo. Se han endurecido las lógicas de represión, es cierto. Hoy Uruguay tiene casi un 50% más de personas privadas de libertad que hace 5 años. Pasaste de unos 11.000 a unos 16.000 personas presas. Y eso no es solución, ¿verdad? Ni eso ha hecho que la delincuencia disminuya o que el narcotráfico desaparezca y nada por el estilo. La lucha contra el narcotráfico evidentemente involucra discusiones más amplias con respecto a cómo debe tratarse el tema de las drogas, porque está claro que no hay país en el mundo, por más volumen de recursos que ponga sobre la mesa, que esté pudiendo con eso, ¿verdad? Los temas educativos, culturales, de integración, y ahí vuelvo un poco a, perdonad mi obsesión ahora con el gobierno departamental, pero ya empezó la campaña. Sí. La intendencia, por ejemplo, el gobierno departamental de Montevideo tiene mucho que hacer, porque el despliegue de espacios públicos, de plazas, de juegos en las plazas, de iluminación en los barrios, son todas cosas que contribuyen a una mejor convivencia y una mayor integración. Ya hay experiencias en barrios carenciados en que la intendencia ha desarrollado estas cosas y son muy bien apreciados por la gente, muy utilizados por la gente. Un espacio público deteriorado, oscuro, es una boca de droga. Un espacio público iluminado, con juegos, con cosas para ver, para compartir los gurises del barrio, bueno, eso vaya si ayuda a temas también de integración social, de inclusión social y de convivencia. Estos temas de la inclusión no los desarrolla un solo organismo, ¿verdad? Está claro que para integrar mejor barrios que están viviendo con mucha vulnerabilidad se requiere infraestructura, salud, calles, saneamiento, iluminación, seguridad, cultura, deporte, y bueno, y hay una enorme cantidad de organismos en el Estado y en el gobierno departamental que tienen que confluir con políticas coordinadas para ayudar a que la convivencia sea mejor, para ayudar a que se evite una mayor exclusión social, porque eso no es un mal que va a referir solamente a la gente que está involucrada en la exclusión social. Todos sabemos que a la corta o a la larga ese es un mal que afecta negativamente a toda la sociedad. Es un tema ético de valores, pero también es hasta un tema
de conveniencia para una sociedad que quiere convivir de la mejor manera posible. Y ahora voy a hacerte una pregunta verdaderamente difícil. ¿Nacional o Peñarol? Peñarol. Acá perdiste voto, ¿eh? Y sí, seguramente. Pero el No, corazón los es... uruguayos tenemos la capacidad de mantener ecuanimidades, tanto en lo político como en lo deportivo, que en algún punto del sentimiento muchas veces es aún más fuerte, pero convivimos bien en ese sentido. Podemos navegar y separar los tantos, ¿no? La política es la política, el fútbol es el fútbol y cosas por el estilo. Está bueno no negar las pertenencias, Mario. Te Ni las felicito. diferencias, Sí. ni las diferencias. Respecto a eso, Nosotros como uruguayos nos obligamos porque aprendimos que yo creo que es algo que la élite uruguaya política hace muchísimos años aprendió, que la convivencia política paga buenos réditos, que las polarizaciones y el romper puentes, lo que ustedes le llaman la grieta, nunca termina de ser una cosa positiva, porque a no ser que un lado termine aplastando al otro, esas grietas solamente y obviamente eso es malo, ¿no? Esas grietas solo se profundizan. Muchas veces sé que en Argentina quedan un poco sorprendidos. El otro día miraba un video en YouTube de periodistas argentinos que analizaban el discurso de Yamandú Orsi el día que ganó el Frente Amplio la elección y que él gana la presidencia, en donde le dedica un rato el discurso a hablar de la gente que no lo votó, en el sentido de nosotros vamos a gobernar para todo el mundo, o sea, tendiendo la mano, cosa que, bueno, a ustedes los argentinos a veces eso lo sorprende porque tienen una dinámica política diferente, ¿no? Yo creo que Uruguay en ese sentido vive con orgullo la capacidad de un sistema político de dialogar con las diferencias que tenemos, sin duda, pero con la capacidad de dialogar a nivel político, a nivel parlamentario, a nivel de la sociedad, y también esas de las cosas que tenemos que estar cuidando sistemáticamente. Porque es muy fácil irse para los extremos, negando al otro. Sereñi, que lo mencionábamos hoy al principio, nos dejó muchísimas enseñanzas, ¿no? Pero una frase de Sereñi que yo siempre rescato es aquella de que siempre hay que buscar la parte de verdad que hay en el otro. Eso como talante de vida, ¿no? Nadie tiene la verdad en un puño. Y bueno, eso en el terreno político es muy importante sostener. con esta última pregunta nos queda para adelante otras charlas seguramente en las cuales nos contarás la política deportiva. El fútbol es un producto de exportación del Uruguay y Montevideo, obviamente, es un generador de grandes jugadores. Yo como hincha de San Lorenzo te puedo mencionar a varios. Bueno, te cuento que en Argentina soy simpatizante de San Lorenzo, porque mira, te voy a decir algo más. Soy miembro honorario, yo fui presidente del Banco Central de Uruguay 8 años y medio, tenía mucho vínculo con el Banco Central de Argentina. Soy miembro honorario del club de la Asociación de Cuervos del Banco Central de Argentina. ¿Sí? Por supuesto, toda una manga de enfermos hinchas de San Lorenzo que tienen su agrupación, y cuando se enteraron que yo era simpatizante de San Lorenzo, me dieron banderín, camiseta, plaqueta, o sea, una cosa. Y te cuento que, ¿por qué es esto? Porque de repente uno en su país es hincha o está muy influido por lo que es la raíz familiar, ¿no? Si toda tu familia es de Peñarol, vos tendés a ser de Peñarol; si toda tu familia es Nacional, tendés a... Y lo mismo con los otros cuadros. Pero en países extranjeros, uno de niño se hace hincha del que gana. Por eso es que hay tantos gurises hoy que son hinchas del Barça, del Real Madrid, ¿no? Bueno, cuando yo era niño, había en un canal, todavía en blanco y negro, veía los domingos de noche fútbol argentino.
Y bueno, en aquella época San Lorenzo salía campeón, allá por el 70, ¿no? Con Era sucio. Irusta, Chazarreta, Coco, Belch, el uruguayo Villar, Escota, Beglio. O sea, y bueno, yo me hice hincha de San Lorenzo ahí, y mi hermano se hizo hincha de uno de los equipos que le competía el campeonato, que era Chacarita Juniors, ¿no? Con Carnevale, Buzo, Frasoldati, García Cambón. O sea, es como esa lógica. Y bueno, ahí me queda lo del San Lorenzo como una cosa ahí de simpatía. Y bueno, después San Lorenzo más adelante volvió a salir campeón. Pero después tuvimos muchos. Capaz que si nacía 3 años después era hincha de Huracán. ¿Quién sabe? Podría ser con el flaco Menotti, ¿no? Y con Houseman, La Rosa, Brindisi, Babington y Abayay. Y el Coco Basile. Mira, hoy hablamos de la edad, para volver un poquito al tema político, hablamos de la edad. Nuestra madrina es Tati Almeida. Nosotros, nuestro espacio cultural da los premios Tati Almeida. En estos días Tati anduvo un poquito complicada de salud, pero seguramente en alguna visita nos faltará oportunidad de que tratemos de convencer de que se haga de San Lorenzo. Me parece muy bien, muy bien. Mario, fue un lujo, un placer charlar con vos, entender que el progresismo en América Latina tiene mucho para dar y tiene soluciones que la derecha no está dando, al contrario, y que tenemos que estar, como decís vos, entendiendo, y como dijo Sereni, que la verdad no es patrimonio de nadie y que nadie tiene la verdad en un puño y que hay que encontrar la verdad en el otro. De manera que aquellos que no te conocían, compatriotas que no te conocían, hoy espero que a través de las redes y de la difusión que hagamos de este reportaje te conozcan un poco más y evalúen tu verdad. Sí, nosotros tenemos una ventaja en el Frente Amplio, que es que accedemos al gobierno o a los gobiernos departamentales con un programa único. O sea que ya eso pone un carril dentro de los cuales los candidatos, después gane quien gane, se va a mover dentro de ese carril, que obviamente son orientaciones, son valores, son objetivos comunes, y bueno, que eso da mucha certeza y mucha estabilidad. Después, por supuesto, hay márgenes en la implementación de las políticas en donde cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su perfil, su trayectoria, y la gente evalúa también esas trayectorias, la capacidad de gestión, etc. Pero el hecho de que el Frente Amplio siempre llegue con un programa común, creo que es de las cosas que le da certeza a los uruguayos. Yo te agradezco enormemente esta instancia. Es un gusto para mí estar en este contacto con tanto compatriota que siempre fue tan bien recibido, ¿no? En la vecina orilla, como nos pasa a nosotros cada vez que vamos. Tengo muy buenos amigos argentinos, uno hincha de Independiente, otro hincha de Racing, otro hincha de San Lorenzo, pero que son hermanos, ¿no? Son hermanos. Yo te cuento que yo tuve el privilegio de poder estudiar, como tú decías al principio, mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley, y te puedo asegurar que la identidad cultural que tenemos uruguayos y argentinos no la tenemos con el resto ni siquiera de América Latina, porque hablamos del mismo fútbol, hablamos de los mismos programas de televisión de hace 50 años, 40 años, tenemos el mismo humor, y bueno, uno capaz que cuando uno está acá no lo vive tanto, pero basta recorrer un poquito el mundo, y más allá de que hay algunas diferencias, no te digo que no, como dice Moldaski, un argentino del aeropuerto de Miami se distingue solo, ¿no? Pero la identidad cultural que tenemos realmente nos hermana muchísimo. Así que te agradezco enormemente. Igualmente, al contrario, el placer es nuestro y no va a ser la última, es la primera, seguramente. Con mucho gusto. Y agradecemos a Jorge, acá a cargo de la prensa del Frente Amplio. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Muchas Bueno, gracias.
esperemos que esto se repita en una oportunidad y podamos organizar una charla más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Les propongo que nos contactemos antes del 11 de mayo, que es la elección de Desde parlamentarios, luego, sí. para ver cómo va la campaña y cómo van los temas de campaña, con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, Muchísimas gracias. gracias Mario por todo. Gracias, chao, chao. Mario, hasta pronto. Y el rojo, ¿no? Sí, paramos la grabación. Igual esto lo editamos, ¿no? Salió bien, ¿eh? Sí. Lástima el tema de los vínculos, quería ver, pero bueno.